Proverbios capítulo 6, verso 20. Vamos a leer hasta el verso 25. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalas siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, y ella te prenda con sus ojos. Padre, háblanos al corazón conforme a tu misericordia esta noche. Permítenos entender tu palabra, oh Dios, y que podamos a través de ella aprender lo que tú quieres que aprendamos esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta noche, usted lo tiene ahí enfrente. Vamos a hablar sobre las amonestaciones contra el adulterio. Tema muy difícil, hermanos, de compartir esta noche. Un tema, hermanos, conflictivo en la vida de cada uno de los hombres que creo que estamos esta noche en este lugar. Quiera Dios que podamos a través de la luz de la palabra entender, hermanos, comprender cada una de las cosas que Dios siempre está tratándonos de enseñar cada miércoles, hermanos. Yo no sé, no recuerdo si fue el pastor Nata o fue el pastor Marlon quien trajo este libro a la luz para que pudiéramos estudiarlo este año. Y realmente ha sido un libro muy interesante, un libro, hermanos, que lo había leído muchas veces. Había tratado de entenderlo, hermanos, pero no lo había estudiado a profundidad. Simple y sencillamente trataba de leerlo. Me gustaban mucho los proverbios, siempre me han gustado mucho los dichos y a través de ellos uno aprende tantas cosas. Pero cuando nosotros nos metemos a la palabra del Señor y comenzamos a tratar de entender, empezamos a abrir el oído espiritual para que Dios nos hable a través de ella, nos damos cuenta, hermanos, que tiene una riqueza de dichos, una riqueza de aprendizaje, una riqueza, hermanos, que nos enseña realmente cómo conducirnos a través de la vida. Porque miren, la vida del evangelio, la vida del cristiano, hermanos, se va a diferenciar por eso. Porque en cierta ocasión le preguntaron a alguien, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Si sacáramos a 3 mujeres de este lugar y sacáramos a 3 hombres de este lugar y nos fuéramos para cualquier parte del territorio nacional, ¿usted cree que pudiéramos diferenciar a los cristianos de los no cristianos? No. Hay gente que se viste aún más decente que nosotros, pero no es la ropa. Amén. Hay gente, hermanos, que su manera de expresarse es mucho mejor que la nuestra. Hay gente, hermanos, que son tan educadas. Yo me acabo, hermanos, el año pasado exactamente, comencé una amistad con un compañero de trabajo, ¿verdad? Estuvimos, él vive también cerca de aquí de la colonia donde yo vivo. Hermanos, ya empezó a hacer ray, ¿verdad? Y vamos para el mismo lugar, comenzamos a platicar, hermanos, y pasamos platicando alrededor de 3 meses. Cada día, hermanos, platicábamos de un tema diferente y yo veía en él 2 cuestiones que me llamaban la atención. Una era su interés por ayudar a los demás. Fue algo de lo que me impresionó tanto, hermanos, el interés que él tenía de siempre ayudar a las personas. Y 2, su educación, hermano. Una persona tan educada, hermanos, pero tan educada. Yo decía en mi mente, tipo quizás va a alguna iglesia. Pero no sé, nunca, yo le decía, mira, yo voy a la iglesia. Él me preguntó dónde va, yo voy a tal iglesia y me congrego en tal lugar. Pero él no hablaba de iglesias. Y él me decía, qué bueno, Dios es bueno, Dios aquí, Dios allá, Dios acá. Y miren, hermanos, tremendamente yo
tuve el valor al final, hermanos, de preguntarle, mire, ¿y usted en qué cree? ¿Usted quién es? Sabe, hermanos, me quedé impresionado, hasta asustado, cuando me dijo que él pertenecía a una religión de las millones de religiones de la India. Soy vegetariano por religión, me dijo. Santo, dije. Este no sabe qué es comer pollo, ¿eh? Soy vegetariano, me dijo, por religión. Tengo 15 años de practicar esto. Y ahorita en este instante, hermanos, él anda por la India conociendo al famoso maestro, a los que ellos siguen. Pero el interés que a lo que yo lo quiero llevar, hermanos, es que muchas veces la diferencia no va a ser la ropa, no va a ser el hablado, no va a ser tantas cosas. Muchas veces la diferencia va a ser nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos dentro de la vida que Dios nos ha permitido. Acuérdense en la oración de Jesús, la oración fue: no los quites del mundo, déjalos en el mundo, pero guárdalos. Amén. Recuerda cuando Jesús estaba orando por la iglesia y le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los guardes del mundo. Y muchas veces, hermanos, llegar al entendimiento, hermanos, de que Dios a través de su palabra, y que cada una de las palabras que Dios, hermano, reveló a estos santos hombres de Dios para que pudieran escribir las escrituras, nos damos cuenta que cada uno de ellas es una palabra para poder conducir nuestra vida en una vida de santidad. El Ministerio de Alabanza entonó una alabanza muy preciosa, una alabanza viejísima, pero que tiene un mensaje muy consagrado. Y decía Robert, está dándonos un poco de la historia de esa alabanza. Y decía Robert que en aquel tiempo Dios le permitía a un solo hombre entrar una vez cada año al lugar santísimo. Y mire, hermanos, cuando yo me conecté con esa alabanza, y la alabanza dice: Señor, llévame a tus atrios, pero no me dejes ahí, llévame al lugar santo, al lugar santísimo. Méteme ahí en esa presencia. Cuando yo me doy cuenta que cuando Jesús muere en la cruz, el velo se rasga y nosotros tenemos un acceso directo para entrar hasta la presencia del Señor. Pero cuando yo veo este tema contra eso que estábamos cantando, convulsiona mi corazón y dice: ¿cuántos no hemos podido nunca entrar al lugar santísimo porque tenemos un problema serio de esto? ¿Cuánta gente, hermanos, sabe que aquel sacerdote que entraba al lugar santísimo lo amarraban y le ponían unas campanitas? Si usted ha leído la palabra del Señor, este es otro tema y lo vamos a compartir cualquier tiempo. Y entonces, entraba aquel hombre, hermanos, amarrado. Iba dándole cuerda. ¿Sabe por qué? Porque si ese hombre entraba inmundo a la presencia de Jehová, inmediatamente moría. Oiga, y entonces nadie podía entrar al lugar santísimo porque se iba a morir si no estaba preparado para sentir y para escuchar y para sentir la presencia de Jehová en ese momento. Entonces lo comenzaban a jalar. ¿Sabe? Vino a mi mente, hermanos, cuántos de nosotros, hermanos, hemos intentado entrar a la presencia de Jehová. Cuántos de nosotros hemos intentado entrar al lugar santísimo. Pero muchas veces, hermanos, esa rivalidad del pecado, esa parte, hermanos, que daña nuestro corazón, nos ha matado espiritualmente. Quizás hoy Dios no te va a matar, quizás físicamente como lo hacía en el Antiguo Testamento, porque las misericordias de Jehová son nuevas cada día. Pero quizás hoy tu alma ha muerto muchas veces, y por eso, hermanos, es que venimos al templo, y muchas veces la presencia de Jehová no se siente en nuestros corazones. El verso 20 que hemos leído empieza con un consejo a tiempo. Continuemos.
El primer consejo a tiempo, hermanos, ¿sabe? Miren, Dios siempre, hermanos, nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Dios siempre está redarguyendo nuestros corazones. El propósito de Dios, hermanos, siempre en la vida del ser humano es que el hombre pueda apartarse del mal camino. Amén. Miren, una de las cosas que Dios ha luchado por la eternidad con el ser humano es que el hombre camine en rectitud con Dios. Y hermanos, y mire, por eso Dios hizo tantos intentos con el hombre. Y si usted se da cuenta y va viendo, hermanos, a través de la historia, hermanos, cada vez que la gente pecaba, iba con un palomito, iba con un becerro, iba con un cabrito, conforme a su capacidad económica, para presentarla delante de Dios. Y el derramamiento de sangre, hermano, cubría el pecado que aquella persona había cometido. Porque Dios siempre ha estado en su corazón, ha querido que el hombre esté cerca de él. Pero ¿qué es lo que nos separa de Dios? Pecado. Amén. Lo único que nos separa de Dios es el pecado, hermano. Ese pecado que muchas veces, hermanos, tenemos que luchar a diario contra él. Y por eso es que el consejo llega a tiempo. Y miren lo que dice el verso 20: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Porque muchas veces, hermanos, entendemos que Dios siempre está allí hablando a nuestros corazones. El verso 21, vaya conmigo. Verso 21 dice: átalos siempre en tu corazón. Imagínense, enlázalos a tu cuello. Imagínense el consejo, esa parte, hermanos, que el consejo espiritual que Dios te está dando a través de tus padres, ese consejo sabio, ese dicho, hermanos, que cada día se repite en las casas. Mire, hay una de las palabras que creo que los chicos terminan aburridos en la vida: pórtate bien. Ya que estamos, ¿a quién no le dicen eso? Desde chiquito, hermano, le comienzan a... Mire, esa es una palabra clave, hermano. Y esa palabra, hermanos, eso reproduce en el corazón del ser humano por años. Y los padres, hermanos, la repiten. Y dicen en la mañana: mira, pórtate bien. Y hasta lo amenazan a uno con el dedo, ¿eh? Te portas bien. ¿Se acuerda cuando usted iba a pedir permiso para salir? ¿Qué le decía a su mamá o su papá? Pórtese bien, hijo. Amén. Y usted hacía todo lo contrario, porque lo que hacía era portarse mal, ¿verdad? Y luego después venían los castigos. Vamos a ver, vamos a avanzar. Verso 22. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Mire, hermano, ese consejo, ese mandamiento, esa palabra de Dios, ¿sabe? Por eso es que el pueblo de Israel, hermano, lo pegaba en las puertas, lo pegaba en las paredes, hermano. Dios le había dicho: mire, péguenlo en las puertas, los 10 mandamientos, péguenlos, estos estatutos que yo les voy a dar, mire, átenlas, pónganlos ahí en las paredes para que los lean, para que no se les olvide. Porque muchas veces, hermanos, cuando estamos en alguna situación difícil, lo primero que se nos olvida es lo que Dios nos ha dicho. Amén. Verso 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vidas las reprensiones que te instruyen. Esa parte que a los chicos no les gusta, eso es luz. Esa parte que no nos gusta, hermanos, que nos repitan. Esa parte de la palabra que siempre está dando y dando y dando. Esa parte, hermano, es la que Dios está alumbrando en el corazón del ser humano. Verso 24. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Dice que yo quiero aclarar algo interesante esta noche. Lo voy a hacer con mucho respeto para que podamos entender la palabra del Señor, porque lo que yo estoy predicando está en la Biblia. Usted lo está viendo en su Biblia. Amén. Pero una hermana que me dijo: mi hermano, ¿por qué la Biblia se ensaña con la mujer muchas veces? ¿Por qué?
Mire, le voy a decir algo. Le voy a hablar a través de la luz de la palabra del Señor. Yo no sé de dónde sacaron ese famoso dicho de que el hombre es el sexo fuerte. No sé de dónde lo sacaron. Yo siempre he dicho que el hombre tiene fuerza bruta. Eso es lo que tiene el hombre. Sí, porque si vamos a la fuerza bruta, un hombre tiene fuerza que no la tiene una mujer, pero no tiene ese sexo fuerte como le llaman. Miren, cada hombre de los que estamos aquí, cuando estos hombres se enamoran o nos enamoramos, somos unos niños en las manos de una mujer. Sí, hermano. Y el que no esté de acuerdo, mala suerte, pero ha bailado en las manos de una mujer. Y por eso es que Dios, hermanos, fíjese bien lo que le dice en el verso 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Amén. ¿Sabe por qué? Porque mire, hermanos, ustedes las mujeres tienen una habilidad para hablar tremenda. Hombre, si uno cae arrodillado casi ante una mujer, hombre. Si es que las mujeres, hermano, tienen una facilidad de palabras. Y mire, el problema, y decía al principio, el problema es cuando el hombre se enamora de esa mujer. Todo lo que esa mujer dice es amén. Ya dijo esto, sí. Sí, el problema es cuando ya no esté enamorado de ella. Entonces, ahí sí hay problema. Pero cuando ese hombre esté enamorado de esa mujer, no, hombre, ese pobre hombre es un chinchín de la mujer. ¿Sí? Ahí lo ven ustedes. Bien serio, bien hombrones, así, tamaños hombrones, bien serio. Yo soy el que mando en la casa, pero cuando no está su mujer, ¿verdad? Tengo la última palabra, sí, mande. ¿Ah? Me dijo un hombre, dijo un pastor, a mi mujer me habla de rodillas, dijo. Sí, porque yo estoy debajo de la cama, dijo. Realmente, miren, hay un dominio total. Yo quiero pasar algo interesante porque quiero que avancemos porque el tiempo nos está comiendo. Y sigamos por ahí, por favor, ayúdenme. Miren, esa palabra, ¿qué es adulterio? Estamos hablando sobre las amonestaciones del adulterio. Vamos a ver. ¿Qué dice que es adulterio? Dice que es, ahí léalo usted, dice que es la relación sexual entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge legal. Bajo la ley de Moisés, este pecado se castigaba con la muerte, ya fuese por apedreamiento o quemado, hermano. Oigan, hombres, oigamos la palabra del Señor. Amén. Y entonces, hermanos, nos orientamos. Y mire, y yo no voy a hablar porque son temas muy diferentes, hermanos. Y yo lo que quiero es que ahorita, a través de la palabra del Señor, entendamos, hermanos, los frutos, entendamos la consecuencia, entendamos, hermanos, lo que sucede cuando cada uno de los que son casados caen en adulterio. Porque dicen, hermano, pero el pecado para los jóvenes es fornicación, pero eso lo vamos a hablar otro día. Hoy vamos a hablar de lo que es el adulterio, hermano. Y dice que es la relación sexual entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge legal. Bajo la ley de Moisés, este pecado se castigaba con la muerte, ya fuese por apedreamiento o fuego, ¿verdad? Estamos claros en eso. Entonces estamos claros que el adulterio viene cuando alguien es casado, hermanos, y se mete con otra persona, ya sea el hombre o la mujer. Entonces llega ese pecado de adulterio, de lo cual el proverbista Salomón en su sabiduría, hermanos, estaba aconsejando a la iglesia, estaba aconsejando, hermanos, las consecuencias que este pecado iba a traer para la vida del ser humano. Cuando uno se casa, ¿se acuerdan cuando se casaron? Va uno como oveja al matadero, va contento, va enamorado, va contento, ¿verdad? Va usted con todos los poderes al altar, ¿verdad? Y entonces el pastor, o cuando usted está
ante el abogado, cuando usted se casa por lo civil, no importa el tipo de matrimonio que usted tenga. Pero cuando usted se casa por la ley, ¿verdad? Entonces le dicen a uno, bueno, usted acepta a fulanita de tal como su esposa para quererla, para respetarla. Amén. ¿Verdad que siempre usan esa frase? Para cuidarla en los buenos y en la malo, en la pobreza, en la tristeza. Y empieza. Y usted dice sí. ¿Verdad? Y dicen una frase, hermanos, que es interesante, que es una frase, hermanos, que nació en la mente de Dios, no nació en la mente humana. Y ese es el grave problema, hermano. Lo que pasa es que miren, hermano, el matrimonio se ha vuelto un negocio. El matrimonio ha dejado de ser lo que era, lo que Dios lo constituyó. Porque algo interesante, hermano, es que Dios constituyó en primer lugar el matrimonio antes que la iglesia. Y por eso es que es importante, hermano, que los esposos y las esposas que están en este lugar, que son cristianos evangélicos, hermano, cuiden sus hogares, porque ese es lo primero que constituyó Dios. La iglesia está constituida en segundo lugar. En primer lugar está constituido el matrimonio, la iglesia, la familia que Dios, hermano, porque de ahí iban a ser la gran familia o la gran iglesia de Dios. Decía que hoy el problema es que los matrimonios se han vuelto un negocio. Y la gente, hermanos, en el mundo y también en las iglesias evangélicas se casa por conveniencia. Dígame. Mucha gente se está casando, hermano, por conveniencia, ya no por lo sagrado que es ese mandamiento de Dios, por lo consagrado que debe ser en la vida de los seres humanos. Mire, los artistas, si usted ve, nos vamos a lo cotidiano, lo vamos a la gente, hermanos, que no son creyentes. Mire, hermano, esa gente se casa hoy, se divorcia mañana, y si allá encontraron a alguien que tiene más pitos, se vuelven a casar, y ahí van desvalijando al pobre ingrato que van hallando, o a la pobre ingrata que se deje, y al final, hermano, ese matrimonio no tiene ningún sentido, no le da el valor necesario. Esto es lo que se ha convertido el matrimonio hasta el día de ahora. Y el que los casa dice la frase, hasta que la muerte los separe. Pero Satanás inventó una frase. Satanás inventó una frase y lastimosamente está entrando hasta en las iglesias evangélicas. Hasta que la otra os separe. Amén. Y de repente se da usted cuenta, hermanos, que los pastores evangélicos ya se casaron hasta 4 veces. Así estamos. Vamos a seguir. Verso 25. Oiga el consejo: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Verso 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. La mujer caza la preciosa alma del varón. Hermano, qué tremendo. Y aquí Proverbios, hermanos, está hablando de una manera bien fuerte. Y está hablando, hermanos, de una mujer mala, de una mujer, hermanos, que por supuesto está en el mundo, está viviendo una vida de deleites, una vida totalmente, hermanos, destruida. Y el problema, hermanos, más grave es que Sansón, y mire qué ejemplo, yo no le dije a estos chicos que hicieran lo de Sansón. Sansón, hermanos, que estaba bajo la voluntad de Dios y bajo los preceptos de Dios, y le había dado ese gran don, hermanos, y había hecho de él un juez para que defendiera a su pueblo. Cayó en las manos de una ramera. Amén. Cayó en las manos de una mujer, hermanos, que era tremenda. De una mujer, hermanos, que entregó su vida, la vida de Sansón, para que lo matasen. Una mujer que no tenía, hermano, escrúpulos. Una mujer, hermano, que lo único que le interesaba era el dinero. Y oigan lo que dice Proverbio: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y por eso le decía al principio,
Y bendito Dios, hermanos, por la familia de las iglesias, las hermanas que guardan esa parte de santidad, que viven una vida, hermanos, tratando de agradar al Señor. Bendito Dios por ellas. Porque realmente le digo, cuando un hombre, por muy inteligente que se la pique y por muy varón y por muy aquí, por muy allá, cae en las manos de una mujer mala, ese muchachito da lástima. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Verso 28. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Muchas veces, hermanos, cuando nos metemos, cuando nos filtramos en este tipo de situaciones, hermanos, el hombre piensa que nada lo daña, que nada lo destruye. Porque una de las cosas, hermanos, interesantes es que debemos de entender, hermanos, es que cuando esta parte se involucra, cuando la carne, hermanos, se involucra, porque mire, este es uno de los pecados más tremendos, porque está en involucración lo que es el templo y morada del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Amén. Y cuando, hermanos, nos metemos en esta situación, hermanos, pareciera ser, hermanos, que cuando el hombre está viviendo ese deleite, cuando el hombre está viviendo, hermanos, esa parte que lo está consumiendo por dentro, que aparentemente, hermanos, él siente que nada lo quema, que nada lo daña, que nada de lo que está haciendo, hermanos, va a tener alguna consecuencia en el futuro, se da cuenta cuando es demasiado tarde. Y este pecado, hermanos, trae consecuencia de muerte. Eso es peligroso. ¿Se acuerda cuando David mandó a traer a la mujer de Urías? ¿Por dónde entra el gusto? Por los ojos, hermano. Algunos por naturaleza nacieron pícaros, nacimos pícaros. Vamos a involucrar. Por naturaleza, hermanos, desde chiquito era pícaro el ingrato. Y ha luchado toda su vida, llegó al evangelio quizás a media edad. Y hermanos, y esa parte es la que más ha luchado. Yo creo que todo hombre que esté en este lugar es una de las luchas más grandes que ha tenido a diario en todos los años de ser cristiano. Porque a mí no me va a botar el diablo con un trago de guaro. Yo nunca he tomado. A mí no me va a botar el diablo con un puro de marihuana. Nunca fumé. Pero sí me gustaban mucho las hipotas. No está mi esposa aquí, va. Está dando allá con los... De ser inteligente, este tema hay que predicarlo sin la esposa presente. Voy a decir a la hermana que cada vez que me tengo que predicar un tema de esto, me la mande para allá a cuidar niños. Son bromas, hermano. Entonces, cuando uno, hermano, por naturaleza ya trae esa picardía, hermanos. Mire, hermanos, una de las cosas, hermanos, interesantes es cuando uno empieza, hermano, a luchar sobre ese pecado. No es fácil. Verso 29 dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune uno que la tocare. Porque el problema, hermanos, del adulterio es una consecuencia bien dura. Porque el problema es que esta tiene esposo. Y entonces usted se mete en un problema bien serio. Aparte de que le ha fallado a Dios, que usted dañó su templo y morada del Espíritu Santo, que es su cuerpo. Porque mire, hermano, muchas veces se nos olvida que cuando venimos al Señor entregamos todo. Amén. Entregamos toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, y muchas veces creemos que nosotros podemos hacer con el cuchumbo lo que más nos dé la gana. Momento. Cuando usted empieza a vivir el evangelio, cuando usted trata, hermanos, de agradar a Dios, recuerde que lo que usted hace, eso por cada una de esas cosas, dice Eclesiastés, daremos cuenta. Amén. Por cada una de ellas daremos cuenta. Entonces el verso 29 dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Verso 30. Verso 30 dice:
No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Oiga este verso, verso 31. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Verso 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Y hace el proverbista, hace un ejemplo con el ladrón. ¿Sabe por qué hace un ejemplo con el ladrón? Porque miren, hermanos, muchas veces la consecuencia de este pecado es que le está robando la mujer a otro o le está robando el marido a otro. Y esa parte, hermanos, se vuelve en un robo. Y se vuelve en un robo, hermanos, porque este hombre, esta mujer muchas veces destruye la familia de otro, o este hombre destruye la familia de otro, hermano. Y esta consecuencia, hermanos, va a cargar con un pecado tremendo. Y la recompensa del pecado es triste, hermano. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros entendemos lo que dice el verso 32, porque dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Es lo que dice, corrompe su alma. Porque miren, una de las cosas, hermanos, es que este pecado, hermanos, trae tanta consecuencia, hermanos, que comienza a calcomer de una manera pero tan tremenda, que cuando el ser humano, hermanos, viene a reaccionar, en primer lugar, ya está metido hasta la garganta. En segundo lugar, ya no puede salir de eso. Porque mire, hermano, se vuelve una costumbre, se vuelve, hermanos, una situación en el cual, hermanos, cada vez se vuelve como una agonía de querer estar metido en ese pecado, hermanos. Y entonces el irrespeto hacia la esposa cada día va creciendo, y el desamor, hermanos, que se va creando en esa situación, terminan rompiendo lo que es el matrimonio que Dios constituye. Miren qué tremendo. Por eso Salomón decía, el que comete este pecado es falto de entendimiento. Yo le voy a decir algo, hermano. Ninguno de los hombres que estamos aquí estamos excepto de ninguno. Aquí no hay santos. Ella está viejito, le sale una viejita. Estamos cipote, le sale una cipota. No, si ya está bien abuelito, no importa. Una hipota le viste mal y ahí está el problema. Y dijo un pastor, es que lo malo, dijo, no es que nos gusten las mujeres, porque cuando ya no nos gusten, entonces estamos en problemas. Y tiene razón. Amén. El problema, dijo, es fijarse en la otra mujer. Y por eso es que muchas veces, hermano, miren, yo estoy en contra de muchas redes sociales. Porque muchas veces allí comenzamos a permitir que Satanás nos alegre el oído. Amén. Dígame usted que tiene que la mujer casada, el hombre casado, andar, ay, deme su WhatsApp para saludarla. Salude a su madre, hombre. Mire, yo por eso no tengo WhatsApp, créanmelo. Hermano, abre el WhatsApp para mandarle los textos. ¿Cuáles textos? Yo que he sido muy asediado por las mujeres. Hermanos, uno sabe el león que tiene adentro. Cada uno de ustedes sabe con qué lucha ha tenido toda su vida. Por eso debe tener cuidado. Amén. Son amigas. De repente, hermanos, comenzamos ustedes dicen a chatear, a hablar locuras, a escribirse locuras. Muchas veces esas locuras van a terminar en pecado. Y el problema es esto, mire, hermano, lo que vamos a hablar ahorita. El problema es que después, como dijo aquel, después del gustazo viene el trancazo, ¿verdad?
Porque muchas veces, hermano, cuando usted está metido en ese pecado, hermano, se está dando gusto, o usted está creyendo, hermano, que la pobre señora o el pobre fulano lo están engañando. El problema es cuando esto sale a la luz. Porque algo sí le voy a decir. Todo pecado sale a la luz, hermano. Tarde o temprano. Todo pecado sale a la luz. Y por más que usted se esconde y por más que usted haga aquí micos y pericos, siempre hay un ojo que lo ve. Amén. Siempre hay alguien que dice, yo lo vi. Yo vi al hermano donde iba entrando. Y no era el centro comercial. Ajá. Viera lo que vi, hermana. A la hermana fulanita entrando en un lugar donde nunca me imaginé. Siempre hay un ojo, hermano. No nos podamos esconder del ojo de Dios. Amén. Verso 33, vaya conmigo. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. ¿Qué dice esto? Porque cuando usted daña el corazón de su esposa o de su esposo, mire, estamos en El Salvador. ¿Ven? Y estos Países Bajos de Centroamérica tienen la mayor fama de que los hombres somos machistas. Amén. Todo hombre tiene esta mentalidad. Yo le perdono a mi mujer cualquier cosa. Cualquier cosa le perdono a mi mujer, menos que me sea fiel. Y la mujer quizás no tiene esa mentalidad. La mujercita dice, ¿cuántas te he perdonado, ingrato? ¿Verdad? De las que medio se ha dado cuenta. Pero el hombre tiene un criterio y por eso dice Salomón, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. ¿Sabe por qué? Porque cuando el corazón del hombre se daña o el corazón de la mujer se daña, no hay vuelta atrás. Ahí comienza, hermanos, a gastar en el corazón algo que va a ser imperdonable. Muchas veces hay mujeres que han tomado la decisión mejor de quedarse solas. Mejor solo que mal acompañado. ¿Ah? Y hay hombres, hermanos, que tienen un carácter tan fuerte, hermanos. Bueno, que en este país han matado muchas mujeres por eso. En este año, hermanos, ese crimen ha sido el más alto en este año más que todo. Han habido tantos asesinatos de mujeres por celos. Porque mire, hermano, lastimosamente en estos países machistas le enseñaron, hay un criterio, fíjese bien, el hombre que tiene más mujeres es más hombre. La mujer que tiene más hombres es prostituta. Ese es el machismo de nuestros países aquí en Latinoamérica. No. Si usted le cuenta a sus amigos, mirate que yo aquí, que allá, que allá. No, hombre, vos andás bien. De macho. Vos sí sos. Pero cuéntele usted, hermana, a un hermano, a una hermanita que tenga criterio cristiano. No, qué barbaridad. Una mujer cuando se degrada de esa manera, automáticamente ya se puso el rótulo. Así tenemos nuestra mentalidad. Y por eso dice Proverbios, que hallará su afrenta y nunca será borrada, y heridas y vergüenzas causará este pecado. Veamos qué dice el verso 34. Oiga, lo que yo le explicaba, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Miren, hermanos, ¿cómo se llama ese Almita, cómo se llama ese asesinato? Feminicidio.
Solo este año en este país se han dado pero una cantidad exagerada. Y oiga, Proverbios no estaba lejos de lo que iba a suceder. Salomón ya estaba profetizando lo que iba a pasar en esta tierra. Amén. Y él estaba diciendo, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Hermano, bien difícil que un hombre, a el hombre le gusta que lo perdone, pero bien difícil que un hombre perdone un tipo de este pecado. Bien difícil, siendo cristiano. ¿Eh? Así que quiero terminar con esto, verso 35, vaya conmigo. Es el verso 35. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Amén. Cuando uno cae en este tipo de cosas, cuando el ser humano, hermanos, cae en estos hoyos, después quiere arreglarlos con flores, quiere arreglarlos con regalos, quiere arreglarlos con dinero, hermano, pero ya es tarde. Ya, hermanos, todos los galardones o los dones o los regalos o tantas cosas que el hombre quiera por los cuales quiera alcanzar ese perdón, van a ser demasiado tarde, porque el corazón ya está dañado. ¿Sabe una de las cosas, hermanos, que yo he aprendido a través de los años de ser cristiano? Es que Dios le pide al hombre una sola cosa. ¿Qué es? El corazón. Porque de él mana la vida. Porque en él está el centro de todas las emociones. Amén. Porque mire, hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Porque en él, hermano, nacen todos los buenos o los malos pensamientos. Porque de él, hermano, fluye toda la vida del ser humano. Por eso es que Dios está allí, hermano. Y por eso es que cuando el corazón se daña, cuando usted, hermano, ha resentido a su esposa, cuando usted ha resentido a su esposo, eso es serio. Ya se metió en un problema bien difícil. Por eso dice el verso 35. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones o los regalos. El apóstol Pablo decía algo interesante, hermano, que a mí me llena el corazón, pero lastimosamente, hermanos, estamos viviendo en el mero siglo XXI donde la iglesia ha perdido valores. Decía el apóstol Pablo, estas cosas no deben de ni mencionar, decía Pablo. Pero ya en la iglesia de Corintios un fulano le había quitado la mujer al papá, ¿verdad? Esto no es nuevo, ¿verdad? En la iglesia de Corintios ya un ingrato le había quitado la mujer al tata, y el apóstol Pablo estaba diciendo, hermanos, esto ni siquiera se debería mencionar, pues, entre los cristianos. Porque muchas veces, hermano, estas son afrentas de vergüenza que muchas veces, hermano, nosotros como cristianos deberíamos de estar muy lejos de esto. Pero lastimosamente, hermanos, muchas veces estos pecados están continuamente en las iglesias evangélicas. Dañan la obra de Dios, hermanos. Quiera Dios que realmente, hermanos, en nuestros corazones. Por eso decía Salomón al principio, me gustaba lo que decía al principio Salomón, en el verso 25, en el verso 20, perdón, decía Salomón que guardaras el consejo de tu madre, que atesoraras el consejo de tu padre. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, empezamos a conservar estas cosas, cuando nosotros como cristianos, hermanos, empezamos a escuchar la voz de Dios de una manera que Dios pueda hablarnos y entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Miren, el verso 20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento. Cuando yo y usted, hermanos, estamos conscientes
de que el mandamiento de Dios está haciendo ciertas prohibiciones para nuestra vida y lo tomamos, lo metemos en el corazón, lo llevamos a la vida práctica, es cuando el ser humano sufre menos. Cuando el ser humano, hermano, se olvida el consejo, comienza a vivir una vida desordenada, es cuando viene el dolor, cuando viene, hermano, la afrenta, cuando viene la vergüenza. Y por último, hermano, ¿sabe qué es lo que sucede? Que terminamos mal. Y por eso decía yo al principio, cuando Robert cantaba, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al lugar santísimo, ahí. Cuando muchas veces, hermano, estamos cargando un pecado de esta categoría, ¿usted cree que podemos entrar al lugar santo? No llegamos ni a los atrios, hermano. Y por eso es que muchos hermanos, muchos cristianos vienen al culto, vienen a la iglesia, vienen a la vigilia, vienen al ayuno, vienen a no sé qué, vienen a no sé cuándo y no sienten nada. ¿Cómo? Si el corazón está muerto. ¿Ven? Pónganse de pie esta noche. Que Dios nos guarde de esto. Que Dios nos aparte de esto, hermanos. Como le decía al principio, ninguno de los hombres que está aquí está excepto de caer en esto, o ninguna mujer. Pero que Dios nos guarde para que podamos estar cerca de su presencia. ¿Ven? Cierre sus ojos. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.